Los descendientes de Hércules, los espartanos, eran guerreros ideales. Vivían de la guerra, y así pasaron a la historia los guerreros. Tal fama dio lugar a muchos mitos históricos sobre Esparta y sus ciudadanos. Los reyes espartanos se consideraban Heraclids, los descendientes del héroe Hércules. Su militancia se convirtió en un nombre familiar, y con razón, la formación de combate de los espartanos fue la predecesora directa de la falange de Alejandro Magno. Los espartanos estaban atentos a las señales y profecías y escuchaban mucho la opinión del oráculo de Delfos. El patrimonio cultural de Esparta no se conoce tan bien como el ateniense, en gran parte debido a la cautela del pueblo guerrero al pie de la letra. Por ejemplo, sus leyes se transmitían oralmente y estaba prohibido escribir los nombres de los muertos en documentos no militares, lápidas. Sin embargo, si no fuera por Esparta, la cultura de Grecia podría haber sido asimilada por los extranjeros que invadían constantemente el territorio de la Hélade. El hecho es que Esparta era en realidad la única política que no solo tenía un ejército listo para el combate, sino que toda su vida estaba subordinada al orden del ejército, transcurrida de acuerdo con el calendario más estricto, diseñado para disciplinar a los soldados. El surgimiento de una sociedad tan militarizada como la de los espartanos se debió a circunstancias históricas únicas. Se considera que el comienzo del siglo X a.C. es la época del primer asentamiento a gran escala del territorio de Laconia, es decir, la futura Esparta y las tierras adyacentes. En el siglo VIII, los espartanos emprendieron una expansión hacia las tierras cercanas de Misinia. Durante la ocupación, decidieron no destruir a los lugareños, sino convertirlos en sus esclavos, conocidos como hilotas, literalmente prisioneros. Pero la creación de un colosal complejo de esclavos condujo a levantamientos inevitables. En el siglo VII, los hilotas lucharon contra los esclavistas durante varios años, y esto se convirtió en una lección para Esparta. Las leyes establecidas, según cuenta la leyenda, por el rey legislador espartano llamado Licurgo, traducido como lobo trabajador, allá por el siglo IX, sirvieron para regular la situación política interna tras la conquista de Mesenia. Los espartanos distribuyeron las tierras de los hilotas entre todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos de pleno derecho formaron la columna vertebral del ejército, alrededor de 9,000 personas en el siglo VII, 10 veces más que en cualquier otra política griega, y tenían armas hoplitas. El fortalecimiento del ejército, dictado, quizás, por el temor de que estallara otro levantamiento de esclavos, contribuyó a un aumento extraordinario de la influencia de los espartanos en la región y a la formación de una forma de vida especial, característica solo de Esparta. Para entrenar de manera óptima a los guerreros de Esparta, desde la edad de 7 años fueron enviados a estructuras estatales centralizadas, donde pasaron un tiempo en entrenamiento intensivo hasta los 18 años. Esta fue una especie de etapa de iniciación. Para convertirse en un ciudadano de pleno derecho, era necesario no solo pasar con éxito todas las pruebas de 11 años de estudio, sino también matar a un hilota solo con una daga como prueba de sus habilidades y valentía. No es de extrañar que los hilotas tuvieran constantemente una razón para los próximos discursos. La leyenda generalizada sobre la ejecución de niños espartanos discapacitados o incluso bebés, muy probablemente, no tiene una base histórica real, ya que incluso había un cierto estrato social de hipomeiones en la política, ciudadanos discapacitados física o mentalmente. Los espartanos no construyeron murallas defensivas hasta el siglo II a.C., que es la mejor demostración de su capacidad de lucha y valentía. De hecho, no había ningún enemigo en Gelas que tuviera la oportunidad de doblegar a Esparta durante su apogeo. Esparta también poseía los territorios más grandes entre las tierras griegas, unos 8,000 kilómetros cuadrados. La iniciativa de Esparta en la creación de la Unión del Peloponeso, diseñada para proteger tanto las fronteras exteriores de la península del Peloponeso como la propia Esparta de la rebelión de los hilotas, contribuyó al fortalecimiento de la posición de política exterior. Difícilmente se puede sobreestimar el papel adicional de este estado en la historia de la antigua Grecia. El poder de Persia estaba creciendo, y en 490 tuvo lugar la famosa batalla de Maratón, en la que los atenienses obtuvieron una aplastante victoria sobre las tropas de Darío. Después de eso, el rey persa decidió reunir un gran ejército, regresar y vengarse. Ya su hijo, Jerjes, en 480 se movió con un gran ejército contra los griegos, tanto por tierra como por mar.
Y ahora, sin los espartanos, era imposible contener las fuerzas persas. Muchos residentes de las políticas griegas se unieron al ejército persa en el camino y lucharon contra otros griegos, actuando según el principio el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Heródoto prestó gran atención a este episodio de las guerras greco-persas, y en particular a la victoria de los atenienses en la batalla naval de Salamina en el año 480 y la gesta heroica de los espartanos en la batalla de las Termópilas, esos mismos 300 espartanos. En la batalla decisiva de Platea en 479, los espartanos también jugaron un papel importante. Así, podemos decir que fue Esparta, junto con Atenas, quienes repelieron el ataque de Persia y ganaron la guerra. Gracias a los esfuerzos de un ejército espartano excelentemente entrenado, la cultura griega pudo alcanzar su apogeo. Y si no fuera por Esparta, es posible que ahora no conozcamos la filosofía y el teatro griegos clásicos. Tras la guerra con los persas, comenzaron las inevitables guerras de los espartanos con Atenas por la hegemonía en Grecia. Esparta finalmente ganó, pero su dominio no duró mucho. En la década de 260, el estado fue derrotado por los bárbaros érulos. A partir de ese momento, Esparta comenzó a convertirse poco a poco en una especie de parodia de sí misma, un museo de su propio pasado, como menciona Plutarco. El antiguo filósofo griego contó cómo en el año 100 d.C. observó la flagelación de los jóvenes espartanos para diversión de los turistas, a quienes se les mostraban ritos supuestamente espartanos, un mito común en la sociedad, en el que Plutarco participó personalmente en la creación. Después de la captura de Gelas por los romanos, solo Atenas y Esparta de todas las políticas griegas antiguas recibieron cierta independencia de Roma. Así la antigua gloria de Esparta prestó su último servicio. El declive de Esparta se produjo de manera silenciosa y gradual, pero vale la pena recordar que le dio al mundo no solo excelentes guerreros que pasaron a la historia, sino también poetas, como Tirteus, quien inspiró a los espartanos con sus poemas durante la campaña contra Misinia, y Terpander, que perfeccionó la lira e inventó los gnomos. Sin embargo, este último llegó a Esparta desde la isla de Lesbos, y los atenienses enviaron a Esparta a Tirteo, un maestro cojo.